la vida hay que entender qué es lo prudente a hacer, qué es lo que es bueno hacer, pero definitivamente hay que entender lo que es necesario hacer. Y a Jesús es necesario pasar por tu casa en este día maravilloso, porque quiero que sepas que tu sueño depende de quién esté pasando por tu vida en cada momento. Este es el Pastor Iván y este es tu programa En Paz Me Acostaré. Una vez más contento de poder traer una palabra en esta hora, para que tú entiendas, sepas y comprendas de que para Dios es necesario estar en tu casa en este lugar, en esta noche, porque tu sueño sí depende de quién esté pasando por tu vida en cada momento. ¿Cuál es el pensamiento que está pasando por tu mente? ¿Cuál es la gente con quien te estás rodeando? ¿Cuáles son las cosas que cada día involucran, envuelven y componen tu derredor? ¿Sabe? Hay una historia en el libro de Juan, capítulo 4, que cada vez que la leo me impresiona más, porque estamos hablando de una persona, primero, el Cristo de la gloria, hablando con una persona que era vil y menospreciada, una persona que no era apreciada positivamente en su sociedad, sino que era posiblemente ese tipo de persona que todo el mundo rechazaba, que todo el mundo evitaba, que no tenía tampoco el mejor testimonio, ciertamente, pero que aún así a Cristo le fue necesario pasar por ahí. Y parece que usted se va a poder identificar con esta historia. Está en Juan, capítulo 4. Voy a leer varios versos eh, en esta, en esta hora para poder ponernos en perspectiva. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, bautizaban sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, dice el verso 4. Le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues a sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ven acá, como tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana, porque ustedes y nosotros no nos llevamos. Respondió Jesús, le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Este pozo es hondo, ¿cómo vas? ¿Dónde tú tienes esa agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Entonces, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, pero ven acá, dame de esa agua, yo no quiero volver aquí a sacarlo. Y Jesús le dijo, vete y llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y le dijo, parece que ella, ¿verdad?, tenía su historial. Y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido. Lo dijiste verdad. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán. Vosotros adoráis lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad le adoran. La mujer le dijo, tú eres el Mesías. Yo creo que, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Con esto sus discípulos se maravillaron de que Él hablara con aquella mujer. Pero entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis.
Luego de esto vinieron aquella gente a quien la mujer le fue a hablar. Y creyeron en la palabra de Cristo, que Cristo le pudo hablar a aquella mujer. Hermano, Jesús iba en una travesía del norte al sur. Vamos a entender, usted escuchó la palabra. Yo se la voy a poner un poco hoy día en perspectiva para entonces darle una reflexión y que tú y yo podamos ser bendecidos por esta palabra. Jesús iba de una travesía de norte a sur. Usted viene un mapa de Israel en ese tiempo, iba del norte al sur y tenía 3 rutas para ir de un sitio a otro, para ir donde quería llegar. Y había una ruta en el este, ¿verdad? Que era buena porque esa era cerca del mar y estaban las ciudades que estaban cerca del mar. Otra en el centro del país, que era la de Samaria, que era la más peligrosa de todas. Había ¿verdad? Recodos donde había ladrones. Y también estaba del oeste. Y era necesario, y él dice que era necesario pasar por Samaria, pero no lo era. O sea, él tenía 3 rutas, pero no le era necesario. Sin embargo, de hecho, esa ruta de Samaria era la más peligrosa, pero a Jesús le era necesario pasar por ahí. Yo no sé cuál es la situación que puede estar en tu casa ahora mismo ocurriendo, pero de la misma manera que a Jesús le era necesario pasar por aquí, donde estaba aquella mujer, es necesario que pase por tu casa en esta noche. En Samaria se sienta en un pozo, Jesús. Los discípulos fueron a comprar comida. Cuando estaba sentado en aquel pozo se encontró con una mujer prostituta y comienza a hablar con ella, pidiéndole agua. El Señor empezó a pedirle agua a aquella mujer que era vil y menospreciada. Era mediodía, era la hora que las prostitutas iban a buscar agua sin que la insultaran, porque aquella mujer había tenido 5 maridos y las otras mujeres que iban a buscar agua, posiblemente ella le había quitado el marido a alguna de ellas y ellas no le querían, no la querían y le iban a rechazar. Y ella tenía que irse solita a esa hora a buscar agua. ¿Sabe? Era mediodía, la hora que aquellas rameras podían ir sin que las insultaran. Y Jesús llegó a esa hora porque era necesario pasar por Samaria, a la hora más difícil, a la hora donde ella se tenía que esconder, a la hora donde ella estaba escondida para que no le afectaran. A esa hora llegó Jesús porque tenía un plan, tenía una estrategia muy importante. Los discípulos no lo entendían, decían, ¿pero por qué está hablando con esta mujer? Pero mira, ella es una mujer prostituta, ¿por qué está hablando con ella? Eso no le conviene. ¿Qué va a pasar con el testimonio del Señor? Mira lo que está haciendo. Ellos estaban también ruborizados, ellos estaban también avergonzados, ellos estaban llevando la vergüenza hasta inclusive rechazar de que él estuviera hablando con ella. Pero él le pidió agua. Le pidió agua. Aquella mujer especial le pidió agua. Aquella mujer que tenía que esconderse para poder buscar ese elemento tan importante para tener la vida. Él le pidió agua. Jesucristo pudo haber obtenido esa agua de muchas formas diferentes. Jesucristo posiblemente se lo pudo haber dicho a sus discípulos, vete y búscame agua, y hubieran buscado el agua, igual que estaban buscando el comida en otros sitios. Pero decidió pedirle a aquella mujer despreciada agua. Se la pidió. Y la mujer le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué si yo soy tu enemiga? ¿Por qué tú me pides a mí que yo te dé agua? ¿Por qué? Ella no entendía la gracia de Dios. Ella no entendía el poder, el amor que Dios le estaba en ese momento dando. Y aquellos discípulos lo único que hacían era criticar. Pero Jesús ministró la vida de aquella mujer. Si supiera quién soy, te daría ríos de agua viva. Tráeme a tu marido y te la daré. 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no lo es. Empezó a hablarle verdad a su vida. Empezó a hablarle verdad porque él iba a ser el 7º hombre en su vida. El número perfecto, porque había tenido 5 y el que estaba con ella no era su marido. 5 decepciones, 5 engaños, 5 problemas, 5 cosas que no sabían completar. Pero Dios siempre tiene un 7º día. Un 7º día para ti. Un 7º día. Y ese 7º día, ese 7º hombre llevó la diferencia a la vida de aquella mujer. ¿Sabe? Hermano querido, dice claramente la palabra. Si supieras quién soy, te daría ríos de agua viva, porque se trata de la conciencia de saber quién es el que te está trayendo esta palabra en esta
en este lugar, en este momento. Porque el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Recibe su palabra. Óyeme bien, es río de agua viva. Aquella mujer había tenido 6 malas experiencias, pero llegó el hombre perfecto para su vida. Y aquella mujer se dio cuenta. Él estaba ofreciendo agua viva. Él estaba diciendo todo lo que ella había hecho. Él estaba diciendo, aquí está la posibilidad para tu vida. Y ella le dice, tú eres profeta. Tú puedes llevar a cabo una palabra que se cumpla. Y cuando vio eso, se dio cuenta de que por fin tenía en su vida alguien que iba a cumplir la palabra. Ninguno de aquellos 6 la habían tratado bien, la habían honrado, pero este tenía una palabra profética más segura que le había hablado claramente a ella, igual que Dios tiene esa palabra profética para ti en este lugar, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y se fue a la ciudad. Evangelizó toda una ciudad, atrayéndole a Jesús, a aquella mujer que estaba abandonada, simplemente porque se encontró con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que lo que quería era agua y que le ofreció el agua viva. Aquella mujer olvidó. Escúchame bien, la palabra de Dios dice, he aquí todas las cosas viejas pasaron, las cosas son hechas nuevas. Ella no le dio vergüenza, fue expuesta porque Jesucristo les puso, porque le dijo, mira, tú dices verdad, 5 maridos has tenido y el que está contigo no es tu marido. Él no estaba condonando eso, él estaba pasando por encima a través de su gracia eso para que ella tuviera otra vida, para que tuviera otro momento, para que tuviera la oportunidad de reconocer que Cristo había decidido pasar por allí. Y cuando Dios decide pasar por allí, como está pasando en tu casa ahora mismo, en tu lugar donde tú estés viendo esto, es porque tiene un propósito de darte una vida mejor, una vida mejor, una vida mejor. Aquella mujer dijo, este profeta fue, evangelizó aquella misma ciudad que la había abandonado, que la había envilecido, que la había rechazado. Y aquella gente vino y primero escuchó la palabra y creyó por la palabra de ella. Y luego vino y escuchó la palabra a una ciudad completa. Óigame bien, una ciudad completa se convirtió porque a Cristo le era necesario pasar por un pozo. Y Dios quiere pasar por un pozo en tu casa en esta hora. Y te está pidiendo agua porque te quiere dar agua viva en esta hora. ¡Qué bueno! Qué bueno que siempre hay un plan de Dios para nuestra vida. No importa cuántas veces hayamos tropezado. Hay un Dios que nos ama. Hay un Dios que tiene un plan para ti, querido amigo. Un Dios que se desvía para llegar a donde tú estás y cambiar y transformar tu vida. No importa lo que haya pasado. No importa donde te estés encontrando. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente, no importa lo que haya ocurrido, hayas tenido 5 o 6 desilusiones, tal vez te desilusionaste en aquella iglesia o en aquella familia o en este matrimonio, tal vez, no sé qué pasó, pero yo lo que sé es que siempre hay un plan de Dios. Y si tú estás aquí viéndonos en este momento y sentiste deseo de verdad de mirar este programa que se llama En Paz Me Acostaré, porque no puedes dormir, porque simplemente entiendes de que estás en una de esas 6 cosas difíciles donde no puedes dormir porque simplemente no tienes, inclusive puedes tener hasta sed. Óyeme bien lo que te quiero decir en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. A Jesús le era necesario pasar por ti. A Jesús le era necesario que tú pusieras este canal o que tú simplemente pusieras, ¿verdad? El link, el enlace en las redes sociales. Era necesario, le es necesario pasar por la vida de tus hijos, necesario pasar por la vida de tus esposas, por la vida de cualquier persona que tú entiendas que ahora mismo necesita esto. Llámalo, comunícate, dile, mira, métete ahí, escucha la palabra que está trayendo el pastor en el programa En Paz Me Acostaré, escúchala porque ha sido de bendición para mí. Yo tuve 6 problemas diferentes, pero me encontré con un Cristo y ese Cristo me está diciendo, voy para tu casa. Voy para tu casa, voy para tu casa porque me es necesario pasar por ahí. Y si nosotros entendiéramos que Dios nos está diciendo, me es necesario pasar por tu casa, óyame bien, entonces entenderíamos el grado de amor de Dios. Que, óyeme bien, 6 veces falló, 6 veces fallé, pero ahí está Dios. 6 veces fallé, pero ahí sigue el Señor. 6 veces fallé, pero Dios insiste y Dios sigue. Óyeme bien, porque Él cumplirá su propósito en
ti, porque la hora que Él ha comenzado la habrá de terminar, porque hay una promesa. Él tuvo que prometer sobre sí mismo porque no había nadie más grande. Y aquella mujer rechazada se convirtió en la persona que Dios usó para abrir toda una ciudad de miles de personas. Todo porque al Cristo le fue necesario pasar por allí, coger el camino más difícil, coger el camino más escabroso, coger el camino más peligroso. Rechazó el camino cómodo de la costa, rechazó el otro camino que había posada para meterse por donde había ladrones. Tal vez tú dirás, es que aquí nadie va a llegar, porque mire donde yo vivo, es que aquí, pastor, pero mire, es que aquí la gente no viene. Una vez vinieron, no volvieron más, pero hoy el séptimo está llegando a tu vida. Hoy el séptimo te está diciendo, dame de beber, para que tú y yo le demos de beber, le debemos de ver esa fe de creer que Dios cumplirá su propósito. Qué bueno que siempre hay un plan de Dios. Hay un plan de Dios para ti. Comunícate con nosotros a las redes sociales, a través de las redes sociales, porque queremos hablarte de ese plan de Dios. Queremos hablarte para que tú tengas la oportunidad de declarar con tu boca y de creer con tu corazón que Jesucristo es el Señor. Y puedas empezar a beber esa agua viva. No te estoy diciendo que todas las cosas se te van a resolver en el momento, pero ciertamente en ese momento cambiarás de posición y te van a poner junto en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y te van a poner, óyeme bien, a ser lavado por la sangre de Cristo, el Dios del cielo. Y de esa forma, ese plan de Dios, ese río de Dios, vas a poder ver cómo tú creces ahí, cómo tú puedes nadar ahí, cómo tú puedes recibir eso que tiene ese séptimo hombre para tu vida. Un Dios que hoy se desvía. ¿Y sabe por qué hacemos este programa? Hacemos este programa porque esto es un desvío para Dios, un desvío que Dios usa para desviar tu atención y llegar aquí. En un momento donde hay problemas de atención en nuestro mundo, donde simplemente no podemos prestar atención. Nos dice, como le dijo a Ezequiel capítulo 44, verso 2, Hijo de hombre, pon atención y mira las entradas y las salidas de tu casa y de la casa de Dios y del santuario. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en esta hora, para que tú puedas entrar en ese río de Dios. Busca una iglesia. Busca una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Una iglesia donde te disipulen. Una iglesia, hermano querido, y si no tienes ninguna iglesia, puedes ir a la iglesia Fuente de Agua Viva de Luquillo. Estamos allá en el ramal 940 de la carretera número 3 hacia Fajardo, la iglesia Fuente de Agua Viva de Carolina. Busque una iglesia, hermano querido, porque ahí está el plan de Dios. Ahí está la palabra que no regresa vacía. Ahí está la gracia de Dios manifestada en hombres y mujeres que también tuvimos esos 6 problemas en nuestra vida o algo similar, pero encontramos a alguien que quería darnos ríos de agua viva. Qué bueno que en esta hora el plan de Dios incluye que tú nos hubieras visto y que tú nos recibas esta palabra de parte de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro y creo que la gloria de Dios se manifestará de forma especial, que aunque tu presente estado sea sencillo, tu postrer estado será grande, pero no dejes de creer, no dejes de creerle a Dios, no dejes y no te quites, siempre ve a buscar agua, pero ve a buscarle el pozo del agua viva. Te bendigo en el nombre de Jesús y recuerda, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, mi Dios, me haces vivir confiado. Sean todos bendecidos.